Un cordial saludo, queridos hermanos, que la gracia y la misericordia de Dios esté en cada uno de vuestros corazones. Bienvenidos una vez más al estudio de la Escuela Sabática, esperando como siempre que Dios pueda dirigirnos y nos ayude a comprender lo maravilloso que la lección nos quiere dar a entender. En esta ocasión estará con ustedes vuestro servidor Luis Argueta y tenemos como invitado especial a nuestro hermano Oscar Martínez. Bendiciones, hermano, y bienvenido. Mucho gusto, hermano, muchas gracias. Es un motivo de alegría nuevamente dirigirme a cada uno de ustedes para que podamos compartir el estudio desde la escuela sabática correspondiente para este sábado. Así es, queremos iniciar pidiendo la dirección a Dios y lo vamos a hacer a través de la oración. Así que vamos a orar. Padre bueno, que moras en el alto cielo, gracias te damos por tu amor, por tu infinita misericordia, y en este momento queremos suplicar que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos dirija en el estudio de la lección que vamos a tener. Oramos para que nos ayudes a entender adecuadamente, a poder sacar el consejo de esta lección para nuestras vidas, aplicarlo y evitar los errores que se han cometido en el pasado y también imitar lo bueno que en esas historias está narrado. Oramos para que nos dirija siempre y que perdones también nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. Luego de haber presentado nuestra oración a Dios, vamos a tener el estudio de la lección. Hemos estado estudiando, hermanos, temas basados a jueces que han destacado, otros que no se narra mucho sobre ellos, pero que sí han tenido un desempeño bastante maravilloso en la obra de guiar o de dirigir al pueblo de Israel. En este caso vamos a iniciar la parte de una historia de un juez que es muy común. Hablar de él es muy famoso y quizás el juez más reconocido de todos. Hoy hablaremos un poco sobre él. Las siguientes lecciones también van a hablar un poco sobre este personaje. Hoy tenemos el título El nacimiento milagroso de Sansón. Quiero leer la introducción, que es una base de lo que vamos a estudiar en esta ocasión, y dice de la siguiente manera. Se me mostró que cuando Dios enviaba a sus ángeles en tiempos pasados a ministrar o a comunicarse con ciertas personas y éstas comprendían que habían visto a un ángel y hablado con él, experimentaban una gran reverencia y pensaban que morirían. Poseían un concepto tan exaltado de la terrible majestad y poder de Dios que pensaban que serían destruidos al ponerse en estrecho contacto con un ser que procedía directamente de la presencia divina. Se me refirió a Jueces capítulo 13, versículo 21 y 22. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y también Jueces capítulo 6, versículo 22 y 23. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. De acuerdo a lo que nos dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página 363. Vamos a pasar al desarrollo de las preguntas y tenemos la primera pregunta que dice, ¿en qué situación se encontraba nuevamente el pueblo de Israel después de muchas experiencias? Hermano Oscar. Bien, cuando nosotros leemos y estudiamos a profundidad la situación del pueblo de Israel, nos damos cuenta que vivía en ciclos repetitivos. Hermano Luis, hemos estudiado en las lecciones anteriores que cuando un juez moría, ¿qué sucedía con el pueblo de Israel? Volvía nuevamente a hacer lo malo. Ahora, el hacer lo malo ante los ojos de Dios siempre traerá una consecuencia que no solamente dañará a aquella persona que se encuentra en pecado, sino que a todo el pueblo en conjunto. Ahora, la Biblia menciona, ¿verdad?, que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Bueno, Jehová los entregó en manos de los filisteos, ahora por un periodo de 40 años. En otras palabras, el pueblo de Israel nuevamente volvió a la opresión que había caracterizado al pueblo cuando estaba en decadencia, cuando estaba en pecado, en el tiempo de los jueces. Entonces vemos cómo los ciclos repetitivos se daban una vez más, vez tras vez en el pueblo de Israel, y todo porque ellos se olvidaban cuál era el Dios a quien debían de rendirle culto. Nos damos cuenta que realmente
el encontrarse asediado o rodeado de diferentes naciones hacía, ¿verdad?, que ellos también adoptaran muchas costumbres de esas naciones, y eso traía como resultado el castigo de Dios, y en este caso, ¿verdad?, se manifestaba con la opresión de las demás naciones. Así es. Y es triste, hermano Oscar, cuando el ser humano refleja que no puede hacer nada sin que otro le esté diciendo tienes que hacer esto o lo otro, porque justamente cuando el juez moría es cuando el pueblo se apartaba de la voluntad de Dios. Abdón, que era el juez anterior que vimos, había dejado un buen legado en el ámbito espiritual y de gobierno en Israel, pero cuando él muere, el pueblo poco a poco comenzó a apartarse, y curiosamente viene una nación que ya los había oprimido antes, que eran los filisteos, y en este caso mencioné el tiempo incluso que fueron oprimidos, fueron entregados por 40 años, menciona, fue un tiempo bastante amplio en el que ellos fueron oprimidos por esta nación pagana, todo a causa de su desobediencia. Concluimos con esta pregunta: ¿en qué situación se encontraba nuevamente el pueblo de Israel después de muchas experiencias? Se encontraba en la condición espiritualmente hablando mala, se habían apartado de Jehová y por consecuencia estaban también en opresión de los filisteos. Pregunta número 2. Aparición del ángel de Jehová. Mientras el pueblo estaba en estas terribles condiciones, ¿quién se apareció a una mujer sin hijos? ¿Y qué mensaje gozoso le dio? De acuerdo a la narración de Jueces, se nos menciona ya la familia que vamos a estar estudiando en estas oportunidades, que vamos a estudiar las lecciones que vienen, la familia de un personaje llamado Manoah. Nos menciona la Biblia de qué lugar eran, nos menciona de qué tribu también eran, que eran de la tribu de Dan, y no nos menciona el nombre de la esposa de Manoah, solo nos menciona que era su mujer, pero sí nos da una cualidad de ella. Nos dice que la cualidad era que era estéril, no una cualidad buena. Para ellas era considerado una maldición. De hecho, todo el pueblo comenzó a considerar eso como una maldición, porque la descendencia había sido dejada como una de las bendiciones más grandes de Dios. En este caso, esta mujer era estéril, nos narra la Biblia. Pero mientras el pueblo estaba en esas terribles condiciones, a la mujer de Manoah se le apareció el ángel de Jehová. Y este ángel llevaba un mensaje específico. En primer lugar, le aclaró que no iba a ser algo natural lo que iba a pasar, en el sentido de la condición que ella tenía. Por eso el ángel le aclara y le dice: he aquí, tú eres estéril. Primero le aclaró el problema en el que ella se encontraba, para que viera que iba a ser de verdad la mano de Dios la que se iba a manifestar. Y luego le da un mensaje para esta mujer, de gozo, de alegría, también para el cielo, porque era un plan el que se estaba llevando a cabo. Y ese mensaje fue: tú que eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Aquí, hermanos, encontramos ese mensaje maravilloso. Ya estaba comenzando a llevarse a cabo el plan maravilloso de Dios, ese propósito que Dios iba a tener para que el pueblo, en primer lugar, reconociera que Dios lleva en control todo, pero también para ser libertados de esa opresión que ellos tenían. Esta pregunta es bastante directa. La conclusión es: mientras el pueblo estaba en esas terribles condiciones de opresión de los filisteos, ¿quién se le apareció a una mujer sin hijos? El ángel de Jehová. ¿Y qué mensaje gozoso le dio? Que iba a concebir e iba a dar a luz un hijo. Tenemos ahora la pregunta número 3, hermano Oscar. ¿Qué clase de persona dijo el ángel que sería su hijo? ¿Y qué instrucciones precisas le dio a la mujer? Bien, vean qué interesante, hermano Luis. Me llama mucho la atención por qué había sido escogido, en este caso, mejor dicho, por qué había sido escogida la familia, la casa de Manoah, como una familia en la cual se iba a manifestar, ¿verdad?, un verdadero milagro. Una nota de la pregunta anterior nos mencionaba, ¿verdad?, que esta familia, a pesar de la situación de rebeldía que manifestaban las demás tribus, la casa de Manoah era una de las casas que aún se había mantenido fiel, y es por eso que ahora Dios iba a manifestarse. Ahora, ¿qué clase de persona dijo el ángel que sería su hijo? En consideración a esto, la Biblia menciona, ¿verdad?, que iba a ser nazareo desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Eso fue la descripción clave que el ángel le dijo a la familia, en este caso, en la casa de Manoah,
para que pudieran tomarlo en consideración. Ahora, ¿qué instrucciones precisas le dio a la mujer? Note esto, hermano Luis. En primer lugar le dijo, ¿verdad?, que no debía de beber vino ni sidra, ni comer cosa inmunda, pues iba a concebir y iba a dar a luz a un hijo. Y también, ¿verdad?, navaja no iba a pasar sobre la cabeza de este varón, de este niño, ¿verdad?, que de muy temprana edad se iba a consagrar como nazareo. Esas fueron las instrucciones precisas. Nos damos cuenta, hermano Luis, que cuando Dios quiere cumplir un propósito, Él da especificaciones de qué es lo que el Señor desea para que el propósito con el cual Él va a obrar pueda cumplirse en un gran porcentaje, en este caso, ¿verdad?, pueda cumplirse, ¿verdad?, como el Señor así lo desea. Así es. Y este voto, hermano Oscar, era un voto que podía hacerlo cualquier persona. Pero, curiosamente, en Números capítulo 6 dice que la persona que tomaba la decisión debía someterse a cumplir todo esto. En este caso, se le estaba dando una orden o una dirección a la familia sin que el bebé hubiera nacido. O sea, era un voto de verdad de consagración plena. Por eso, la conclusión de esta pregunta, ¿qué clase de persona dijo el ángel que sería su hijo? Iba a ser un nazareo desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Y qué instrucciones precisas le dio a la mujer? Ya enlistábamos no beber vino, no beber sidra, no comer cosas inmundas y tampoco que no pasaría navaja sobre la cabeza de ese niño. La pregunta número 4. La educación del niño. Al darse cuenta que este nacimiento sería un verdadero milagro, ¿cuál fue el primer interés de Manoah con respecto a su hijo? En primer lugar, la pregunta nos enfoca que sí iba a ser un verdadero milagro. Ya dijimos, la mujer era estéril, ahora se le da la promesa que sí iba a poder quedar encinta. Cuando ellos se dan cuenta que eso iba a pasar, ahora viene la preocupación. Ya una responsabilidad, el hecho de encargarse de otra persona, hermano Oscar, ya involucra responsabilidad. El no velar ya solo por uno mismo, eso uno es consciente que tiene que entregar cuenta también delante de Dios. A esta pareja le vino una preocupación. De acuerdo a la narración de Jueces capítulo 13, versículo número 8 hasta el versículo 14, nos da la historia de qué fue lo que pasó. Cuando ellos reciben esa noticia, ahora Manoah comienza a orar a Dios. Él comienza a pedirle a Dios que si aquel varón que les había dado el mensaje, que les había dado la noticia, había sido enviado por él, él le pidió que ahora vuelva a nosotros y nos enseñe algo. ¿Cuál era la petición de este hombre? Y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Esa era la primera preocupación. ¿Qué vamos a hacer con ese niño? Si viene de parte de Dios, si es producto de la voluntad de Dios, ¿qué vamos a hacer con él? La narración no se queda ahí. El versículo 11 dice, y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, cuando se cumple lo que él había pedido, si aparece que el varón, la mujer lo va a llamar. Se me apareció nuevamente, ven. Ahora Manoah le hace la petición directamente ya al ángel de Jehová. Primero le pregunta, ¿eres tú aquel varón? Él quería asegurarse. Y cuando el hombre le dijo a ese varón, sí yo soy, entonces él le dice las siguientes palabras. Cuando tus palabras se cumplan, cuando el bebé venga a nacer, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Ese era el interés de Manoah, por consiguiente también de su mujer, qué iban a hacer con ese niño y cómo el niño habría de vivir durante toda su vida. Prácticamente, hermano Oscar, era la preocupación de ellos cómo lo iban a educar, cómo lo iban a formar, qué enseñanza le iban a dar, qué iban a hacer para que el niño cumpliera el propósito, porque ellos sabían, desde que se les pidió el voto de nazareo, desde antes que naciera el niño, ellos sabían que no iba a ser algo común y corriente. Ellos ya comprendían que algo especial iba a ser con ese bebé. La pregunta de ellos es, ¿y qué vamos a hacer nosotros para que eso se cumpla? Para no interrumpir el plan de Dios. Por eso la petición era justamente esto. Y el ángel le da las mismas indicaciones que ya le había dado a la mujer de Manoah. ¿Qué indica esto, hermano Oscar? Hay cosas que son de vital importancia. El ángel la repitió. Bien pudo haberles dicho, edúcalo de esta manera, enséñale esto, repítele esto otro, pero no. Lo que él le vuelve a repetir es las indicaciones que le había dado ya antes a la mujer de Manoah. Él le tocó el punto indispensable, hermano, porque la nota nos dice que
que el someter la vida a una temperancia de vida también hace que las facultades espirituales se desarrollen mejor. Cuando hay una mala alimentación, no hay temperancia, se consumen cosas inadecuadas, no solo se ve afectada a la persona que lo consume en caso de las mujeres, sino también el bebé que van a nacer. Entonces era una restricción la que se le estaba haciendo para el bien de ella, como también para la del bebé. Fíjese, hermano Luis, me llama mucho la atención que lo que usted mencionaba, el ángel bien le hubiese podido decir, pregúntale a tu mujer las instrucciones que yo le di. Pero el ángel fue específico y lo mismo que le dijo a la mujer de Manoah, se lo especificó también a él. Ahora, ¿qué nos da a entender esto? Que cuando se va a dar la crianza de un hijo, no solamente uno de los dos padres tiene la responsabilidad, sino que los dos tienen la responsabilidad de dar la educación correcta a los hijos. Y es ahí donde muchas veces se falla, porque el querer, en este caso, ¿verdad?, el padre querer darle una educación totalmente diferente a la que la madre tiene, lo le quiere proporcionar al hijo, es algo que no va en concordancia con la voluntad de Dios. Y es por eso que el ángel le repitió las mismas palabras que le había dado a la mujer, se las repitió a Manoah para que él tuviera presente, él tuviera claro que la educación de los hijos no iba a depender solo de uno, sino de los dos padres. Entonces, eso es el consejo que el Señor nos da. La misma Biblia dice, hermano Oscar, que no se puede estar bien si dos no están de acuerdo. O sea, en este caso era una educación que iban a darle a ambos, a este bebé, y debía ser cumplida de acuerdo a la voluntad de Dios. De nada hubiera servido que la madre hubiera dicho, no vas a consumir esto, y el padre se lo daba. O sea, no tenía ninguna lógica. Concluimos con esta pregunta. ¿Cuál fue el primer interés de Manoah con respecto a su hijo? El interés primero fue cómo habrían de educar al niño y cómo ese niño iba a vivir cuando naciera. Pregunta número 5, hermano Oscar. ¿Qué evidencia adicional tenía Manoah y su esposa que el mensaje provenía del cielo? Amén. Hermano Luis, ya las preguntas anteriores mencionaba, ¿verdad?, que el nacimiento de este niño era un milagro, o iba a ser un milagro en este caso. Sin embargo, cuando nosotros leemos en la Biblia, en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 15 al 20, nos damos cuenta que vuelve a manifestarse otro milagro para que realmente estos padres, ¿verdad?, pudieran comprender de que iba a manifestarse la gloria de Dios en ese momento. O en este caso, ¿verdad?, en el nacimiento del niño iba a ser un milagro. Sin embargo, en esta ocasión también ellos pudieron presenciar un milagro. ¿Por qué? Cuando nosotros nos damos cuenta de cómo quisieron ellos responder a ese mensaje, la Biblia nos dice que ellos quisieron presentar sacrificio a Dios, manifestar gratitud al mensaje que habían recibido de parte del cielo. Y dice la Biblia, en ese momento, el libro de Jueces, capítulo 13, específicamente el versículo número 19. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y su mujer, los cuales se postraron en tierra. Entonces, ¿cómo ellos realmente quedaron seguros de que lo que estaban presenciando era un mensaje divino? Bueno, que en ese momento ellos presenciaron también un portentoso milagro. Fíjense, hermanos, qué interesante es esto, porque en este caso ellos ya habían tenido la manifestación de que iba a ser un milagro, lo que mencionaba, pero ahora era ya una manifestación visible para ellos de que sí era algo que no provenía de un ser humano común y corriente. Ellos ven una manifestación de verdad ya que les demostraba y no les dejaba duda de que sí era algo enviado de Dios. ¿Cuál fue la evidencia adicional? Por eso menciona adicional que tenía Manoah y su esposa, que el mensaje provenía del cielo, el milagro que se efectuó, que ya nos mencionaba nuestro hermano Oscar. Esta pregunta va enlazada con la siguiente. Pregunta número 6. ¿En qué se diferenciaban Manoah y su esposa en su comprensión de a quién habían visto? Para la mujer de Manoah ya era la segunda ocasión que lo veía.
Para Manoah era la primera ocasión en la que él lo veía, pero veamos que habían similitudes en ambos. La nota nos explica que la primera similitud es que ellos en primera instancia no sabían qué personaje les estaba hablando. Ellos no sabían, dice la nota, si era un profeta. Ellos sí lo consideraban un mensajero de Dios, pero no sabían si era un profeta o si era un ángel. Por eso, en lo que ellos le ofrecen, ellos le dijeron, te vamos a dar un pan, te vamos a dar algo de comer, tómalo. Y fue cuando ese mensajero les dijo, mejor ofrézcanlo. Y se efectuó el milagro. Luego de eso, ahora ellos vienen a reflexionar. Y cuando comienzan a reflexionar es entonces cuando sucede lo de Jueces capítulo 13 versículo 21. Esto sí lo quiero leer. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció, vean esto, hasta entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es el mismo Cristo. Ya las preguntas anteriores en las notas nos han especificado que es Cristo. Siempre que la Biblia se refiere al ángel de Jehová, está haciendo una referencia a Cristo. Hasta este momento ellos lo comprenden. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Ahora él lo dice directamente, ya no lo menciona. Hemos visto al ángel de Jehová solamente. Ellos dicen, hemos visto a Dios. Aquí viene ya similitudes. Número uno, en primer lugar, no sabían los dos quién era. Segunda similitud era que ahora se dan cuenta quién era en verdad. Pero ahora viene la diferencia y lo que la pregunta nos dice. La percepción de ese ser. La expresión de Manoah fue, moriremos, porque a Dios hemos visto. Ahora vean lo diferente que dice la mujer. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Vean, ahí van las dos cosas. En la narración de la pregunta anterior se menciona que ellos ofrecieron holocausto y también dieron una ofrenda. Cuando le ofrecieron pan al ángel de Jehová, él le dijo, ofrécelo. Dalo como una ofrenda y da un holocausto. O sea, ellos dieron una ofrenda, era el pan, y también ofrecieron el holocausto, el animalito que ellos sacrificaron. Ahora, en este caso la mujer dice, si él nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos ni el holocausto, ni tampoco la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Vean cómo el pensamiento de ambos era diferente. Es como, hermano Oscar, como nosotros enfrentamos las cosas. No todas las personas enfrentan una misma situación de la misma manera. Puede ser que en una cosa una persona lo vea como un problema, otra persona lo va a ver como una oportunidad. En este caso, Manoah lo veía como un problema. Hemos visto a Dios, nos vamos a morir, porque era la conciencia que ellos tenían. En parte podemos decir que era una consideración buena porque veían de verdad con respeto, con aquel grado de supremacía a Dios en el caso de Manoah. Pero la percepción que tenía ahora Manoah era, nos vamos a morir. O sea, lo veía como un problema en ese momento, no lo veía como una bendición. En cambio, la mujer sí lo veía como una bendición. Si Dios quisiera, ya nos hubiera matado. Al solo verlo, ni nos hubiera dicho nada de esto. Esa fue la percepción diferente que tuvo cada uno. Uno lo tomó de una manera, el otro lo tomó de otra manera. Ambos con el respeto que se debía. Eso sí lo debemos reconocer de esta pareja. Ambos respetaron la jerarquía y la grandeza de aquel ser al cual ellos habían presenciado y habían visto. Así que concluimos con esto, en que se diferenciaba Manoah y su esposa en su comprensión de a quién habían visto. Uno lo comprendió que se iban a morir, el otro comprendió que era la voluntad de Dios y que se iba a cumplir tal como lo había hecho. Llegamos a la conclusión de esta lección con la última pregunta. Movido por el Espíritu de Dios es el subtítulo. Hermano Oscar, cuando todo se cumplió como estaba profetizado, ¿quién guiaba al niño? Bien, aquí podemos ver nosotros, hermano Luis, una conclusión de cuál es el resultado de seguir las indicaciones del Señor. Porque hasta este momento, ¿por qué había nacido ya este niño? Porque en primer lugar, era una promesa que Dios había dado mediante el ángel de Jehová. Pero también porque la madre había seguido al pie de la letra cada una de las indicaciones que este ángel le había proporcionado. Y dice la Biblia, ¿verdad? En el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y menciona también la Biblia, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan,
entre Sora y Estaol. Entonces, ¿quién era el que dirigía? ¿Quién era el que guiaba a aquel niño? Aquel niño que ahora, ¿verdad?, se había manifestado ese milagro en una realidad. Entonces, el Espíritu Santo era quien guiaba a Sansón. Así es. Qué maravilloso es esto, hermanos, porque así debería ser la vida de toda persona. Ser guiado por el Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu de Dios. Este niño, desde su temprana edad, menciona acá que el Espíritu comenzó a manifestarse. Eso indica que era Dios mismo el que lo guiaba a través de su Santo Espíritu. Por eso concluimos, cuando todo se había cumplido, tal como se había predicho, ¿quién guiaba al niño? Lo guiaba el Espíritu Santo. Así que, hermanos, así hemos terminado el estudio de esta lección. Como lo dije al inicio, de este personaje van a venir varias lecciones que vamos a estar tocando puntos diferentes de la vida de este juez para comprender cómo fue su desarrollo y también qué fue lo que hizo por el pueblo de Dios. Por lo demás, concluimos aquí. Vamos a hacer una oración para agradecer a Dios por que nos permitió estudiar esta maravillosa lección. Vamos a orar. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. Le damos gracias por habernos permitido desarrollar el estudio de esta lección de escuela sabática que pueda ser de bendición para nuestra vida y sobre todo que podamos aprender que el seguir las indicaciones que usted nos da traerá que usted cumpla las promesas en nuestras vidas. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos que nos estuvieron acompañando en el estudio de esta lección y bendíganos a nosotros para que podamos siempre compartir su preciosa verdad. Guárdenos en el hueco de su mano, denos de su bendición. Lo imploramos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Es así como terminamos el estudio de esta lección, esperando que sea para vuestra bendición. Se despide de ustedes vuestro servidor Luis Argueta y agradecemos también al hermano Oscar. Muchas gracias, hermanos, que el Señor pueda bendecir a cada uno de mis hermanos y que el estudio de esta lección haya sido de mucha bendición. Bendiciones.